Hola a todos, muchísimas gracias por su atención. Hoy día vamos a hablar de un tema que es apasionante para lo que me tocó vivir en el gobierno regional de Ica y es una carencia nacional de primerísimo nivel, que es la salud, concretamente la salud pública. En términos generales, yo creo que todos coincidimos en que la salud pública está mal, ¿no? Hay crisis, como lo hay en educación, como hay en agua potable, como hay crisis en limpieza pública, tráfico, etcétera. Pero en salud existe un consenso absolutamente unánime en el sentido de que el Perú brinda un mal servicio de salud pública a sus ciudadanos. Para hablar de ese tema, estamos con tres invitados muy experimentados y que tienen mucho que decir. Yaneiri Boyer Carrera, ella es doctora en Derecho, experta en gobernanza pública, pero lo más importante, en mi opinión, para esta tertulia, es que ella es presidenta ejecutiva de Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, la institución que salvó a Ica en el gobierno regional entre el 2015 y el 2018 del caos que existía en los hospitales del MINSA, que los administra el gobierno regional. El mismo caos del que se habla de los hospitales de Cusco, los hospitales de Moquegua, los hospitales de Junín, ahora que Junín está de moda, pues Servir, ¿no? En aquella oportunidad me salvó, sin ser yo para nada experto en la materia, siendo yo ingeniero y más sesgado al tema agrícola. El gobierno regional tenía que administrar los hospitales del MINSA y, repito, fue Servir, ¿no?, la que nos proveyó de una veintena de gerentes públicos, donde estaban los directores de los hospitales, más los directores de logística, de personal, de farmacia, etcétera, e hicieron la revolución de la salud. En Ica se mejoró la salud pública gracias a Servir, lo tengo que decir con toda transparencia, y se ha vuelto a malograr. O sea, la política ha vuelto a malograr la salud pública en Ica porque destituyó literalmente el primer día de gestión de mi sucesor. Entonces hablaremos de profesionalismo, meritocracia, continuidad, etcétera. Está también Enrique Álvarez Correa, mi amigo Enrique, él es médico cirujano de Cayetano Heredia, él es experto en gestión de servicios de salud y en aseguramiento de salud. Todo eso lo he averiguado en la internet, así que por eso aparezco como un experto en la materia. Y bueno, de eso se trata, ¿no es verdad? De mejorar la gestión de la salud y sobre todo mejorar la gestión de la salud de los asegurados en el tema de e-salud. Y el doctor Dante Arce Chirinos, yo lo he conocido en el hospital del Callao, el hospital Alberto Barton, ¿no? He ido un par de veces porque a mí también me impresiona muy favorablemente el servicio público que brinda el hospital Barton. No conozco el Keiling, pero me han dicho que es igual de excelente. Entonces, ahí también me pregunto, ¿no? ¿Por qué si tenemos la vía de Servir, que funcionó tan bien en Ica, y por qué si tenemos la vía de los servicios bata blanca, como el doctor Arce nos va a explicar, y mejora ostensiblemente el servicio de salud de e-salud, que también es una institución que tiene muchos cuestionamientos, ¿por qué no replicamos esos modelos? O sea, sí se puede brindar servicio de salud pública de excelencia, sin embargo, no lo brinda el país. Teniendo dos casos en esta mesa, en donde sí se podría brindar un servicio de excelencia. Ese es el tema. Así que vamos a conversar a lo largo de esta hora con ánimo, por supuesto, crítico, pero muy constructivo. Lo que queremos es mejorar la salud pública como hacemos los peruanos. Empiezo por el doctor Dante Arce Chirinos. ¿Cómo hacer para mejorar la salud pública en nuestro país? Bueno, buenas noches.
Gracias por la oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes, Fernando. Bueno, es una pregunta interesante, difícil de responder, pero sí creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, un poco por principio, el hospital en el cual yo me encuentro como director es uno de los dos hospitales de asociación público-privado que justamente se inauguraron un 14 de abril del 2014 y a fines de mes cumplimos 8 años en el Perú. Es un modelo bata blanca, el cual incluye no solamente el diseño, la construcción, el mantenimiento, el equipamiento, sino también la gestión asistencial, que es uno de los temas importantes en este caso, ¿no? Que está y depende exclusivamente de una gestión privada, ¿no? Cumplimos 8 años de servicio, que hemos ido, pues, por supuesto, avanzando día a día. Y lo que nosotros hemos logrado, creo, es hacer mejor las cosas de lo que normalmente se hacían. Evidentemente, no solamente es un tema de infraestructura, es un tema de equipamiento, es un tema de personas, es un tema de procesos. Entonces, la salud no solamente es tener un edificio, no solamente es tener buenos gestores, sino también tener todo lo que es alrededor para que esto funcione. Y a nosotros nos miden de alguna forma con salud por indicadores, ¿no? Indicadores que están dirigidos a calidad, ¿no? A seguridad y a oportunidad, los cuales deben ser cumplidos. Y evidentemente esta es una tarea diaria donde la gestión en general de los hospitales, con las gerencias que se manejan, buscamos todos los días de hacer cosas nuevas y diferentes, ¿no? Y creo que lo más importante es eso, cambio. Oportuno, adecuado, enfocado, esencialmente, como siempre lo hemos dicho en los hospitales, en el paciente. Esencialmente en el paciente. Exacto. De lo contrario, no logramos mucho, ¿no? O sea, y creo que siguiendo algunos modelos nuevos, novedosos, podemos lograr cambiar esta faceta, esta cara que tenemos de la salud pública en general. La salud pública no tiene que ser mala, tiene que ser la mejor. Y no solamente lo bueno lo debemos encontrar en lo privado, sino en lo que podemos hacer, en este caso a través del Estado o a través de otros mecanismos como la acción público-privado, que nos va a llegar a una mayor satisfacción y hacer las cosas mejor. Quique, tú eres experto en gestión de salud, de salud en general y en aseguramiento. Aseguramiento. A ver, vamos a... ¿Qué pasa con salud en general, ¿no? O sea, en salud tenemos... El gran problema es que no todo es vida hospitalaria. O sea, ¿cuál es el ideal de un Estado? Es que ningún paciente necesite de un hospital. Ese es por lo más sencillo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué necesitaría yo tener? Es prevención, promoción de la salud, para que evitar cosas que normalmente llegan a una posta o deberían ir a un centro de salud, eventualmente a un nivel 1 de hospitalización y llegar hasta lo máximo, vaya limitándose porque he llegado a controlarlo en esa parte baja. Porque si no, cualquier sitio se me va a saturar, ¿no? Entonces, lo tenemos en los ejemplos en los hospitales grandes, tanto de Seguridad Social como del Ministerio de Salud, que ya no dan más, ¿no? Entonces, pero tenemos que pensar que así como la gente comienza a hablar de que necesito un hospital para tal sitio, necesito un hospital para otro lado, queremos construir hospitales en otro lado, comenzamos a ver cuántos médicos tenemos, cuántas enfermeras tenemos y cuántas obstetrices en general tenemos, y nos damos cuenta que nos faltaría gente de todo nivel para poder atender, si quisiéramos todo verlo con los profesionales de salud tal como estamos. Entonces, eso hace que tengamos que repensar la salud, innovarla, ponernos a cuestionar qué hacemos, pero definitivamente 11.000 especialistas nos faltan anestesiólogos, nos faltan cardiólogos, nos falta ginecobstetra. Entonces, ¿cómo potenciamos eso? Me parece que es parte de cómo solucionar el problema para que no te lleguen tantos pacientes a los cuales no puedas atender en un momento dado en los hospitales. La experiencia que yo he tenido cuando estuve en el Ministerio de Salud
con Servir, fue una experiencia interesante, porque en ese tiempo ya estaba comenzando a Servir y el intento fue tratar de poner que los directores de hospitales pasasen con un concurso de Servir. Y aunque parezca mentira, el primer meollo, el primer bache que se encontró, era que los gobiernos regionales eran casi autónomos. O sea, Lima podía decidir aplicar con Servir, pero yo no le podía obligar a Arequipa o a Cusco o a cualquier región que usase a Servir como un filtro para tener a sus directores de hospitales en materia de gestión, porque era cada uno independiente. Ahora la reglamentación se ha cambiado un poco. El MINSA está entrando como ente rector, pero todavía se siguen viendo que el poder de los gobiernos regionales, que a mi entender, lo que han hecho es cambiarle a lo que eran departamentos antes, llamarlos regiones, darles independencia para gobernar, y no darles cómo gestionar, y han hecho todo un enredo que me parece una mazamorra. Así es. Yo he escuchado mucho, pues, sin ser médico, y no pretendo ostentar ese conocimiento, el tema de la prevención, el tema de la atención primaria. Yo ya aprendí la jerga que tienen ustedes. Y tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, no se hace. Así es. ¿No? Yo escucho a todos los expertos en medicina humana y sobre todo de salud pública, que es la medicina preventiva, la atención primaria. Simplemente no sucede, ¿no? En mi opinión, no sucede porque hay un tema de diseño institucional. Los políticos han tomado la salud en las regiones y la han malogrado todita. En fin, pero Servir tiene una capacidad profesional para resolver el problema. ¿Qué opinas, Yaneiri, de estas intervenciones previas? Me ha generado muchas ideas, lo que han mencionado tanto Dante como Enrique en torno a este tema, que es sumamente interesante. Creo que el punto de partida es tener claridad que mejores servicios están a cargo de las mejores personas, ¿no? Si no tenemos, o mejor dicho, lo voy a decir al revés, si contamos con un servicio civil, ¿no?, con gestores de calidad, idóneos, que reúnan las condiciones, capacidades, ¿no?, experiencia, para poder hacer gestión pública, en este caso en la salud, definitivamente podríamos estar en posibilidad de obtener mejores servicios. Ha sido muy elocuente lo que has mencionado en torno a la experiencia de ICA, ¿no? Entonces tienen que ser equipos de alto rendimiento que permitan realmente impulsar la capacidad de gestión de las entidades públicas, ¿no? En este caso de los hospitales, ¿no? Porque como me decía mi madre, podemos tener un gran médico, pero si ese gran médico puede ser un experto en cirugía, pero si no tiene idea de cómo se contrata, cómo se compra, cómo se gestiona personal o la propia infraestructura del propio hospital, entonces difícilmente va a poder hacer una gran gestión. Y ahí creo que es importante resaltar que vamos al lado cuantitativo, ¿no?, que creo que mencionaba Enrique, que me pareció muy interesante, ¿no? En el último estudio que hemos hecho sobre el servicio civil peruano, hemos evidenciado que durante el 2020 el número de personas al servicio del Estado creció en un 7%, ¿no? Y eso esencialmente pues en el sector salud por la pandemia, ¿no? Entonces, pero claro, pero si luego vemos como correlato los estudios de Fano-PIS sobre la calidad de servicio y la percepción de la calidad de servicio, estamos de acuerdo en que más bien el Estado peruano ha descendido de la posición 15 a la posición 19. Entonces hay una percepción de que el servicio no es el más adecuado, ¿no? Que incluso yo diría que el servicio es malo. Entonces, claro, y ahí vemos que no necesariamente es una cuestión de cantidad, ¿no? Probablemente tenga que ver, quizás sí, pero también probablemente tenga que ver con la capacidad de gestionar más y mejor los recursos escasos que tenemos en el Estado, ¿no? Y ahí es donde entra la idea del servicio civil, ¿no?, y la importancia de contar con intervenciones claras, con intervenciones de política, en este caso en el sector salud, que permita, además de poder generar
personas capacitadas, como tú bien lo mencionabas, en torno a los cursos que pueda hacer servir, ¿no? Y que sí los damos, y ese fue un curso, yo lo recuerdo, que fue súper bueno, pero también al mismo tiempo tenemos que tener la capacidad, y ahí sí yo diría que la intervención política es importante, pero básicamente para poder generar los incentivos necesarios para que los gobiernos regionales y locales acojan a estos profesionales de alto nivel, ¿no? Entonces, incentivos de carácter económico, por ejemplo, a través de proyectos de inversión o financiamiento, que ellos puedan mostrar indicadores no solamente de gestión, sino también de meritocracia, de idoneidad, de personal, para que realmente pues ellos, digamos, se vean incentivados, valga la redundancia, a poder acoger y mantener personal de alto rendimiento, ¿no? Y creo que otro desafío que desde Servir también lo estamos acometiendo es poder desarrollar talento local, talento regional, talento local con las universidades de las regiones. Porque a veces cuando se manda personal desde Lima, a veces es visto como un intruso, ¿no? No sabe, no conoce la realidad de la religión. Incluso, exactamente, algunas veces podría tener incluso razón, ¿no? Y a veces también se genera un rechazo, ¿no? Y ahí lo dejo en esta primera intervención. Sí, bueno, muchas gracias. Mejores servicios lo realizan mejores personas. Eso también es sentido común, eso lo sabemos todos. Sin embargo, hay políticos corruptos. Yo creo que yo me siento en la obligación de ser absolutamente franco. Yo diría brutalmente franco, ¿no? Cuando uno analiza la salud pública. En mi opinión, de mi experiencia en Ica, la madre del cordero se llama corrupción. O sea, corrupción en el gobernador, en el caso de la salud, ¿no? Corrupción en su equipo de gestión, corrupción en los directores de hospitales y directores de médicos, enfermeras, técnicos y demás. En Ica, repito, sin ser yo médico ni experto en la materia, vi este proceso perverso de venta de puestos. O sea, en los hospitales se venden los puestos de directores, por supuesto hay excepciones, ¿no? Pero la gran mayoría de gobiernos regionales practican la corrupción a todo nivel y se venden puestos de directores, puestos de todo tipo, ¿no? Descubrimos títulos académicos falsos, o sea, hay médicos que no son médicos, ¿no? El título es a zángaro. Todo eso encontramos en Ica, ¿no? Como se pide experiencia profesional previa, hay certificados de trabajo falsos, ¿no? Médicos que no tienen la experiencia y la acreditan con un certificado de trabajo falso. Eso para empezar. Y después, bueno, la práctica de los médicos que abandonan los hospitales en horario de trabajo y en las tardes volvían a marcar como si hubieran trabajado todo el día, ¿no? Por supuesto, abandonando a los pacientes y de ahí se generaban las colas, ¿no? El robo de medicamentos, y lo cual explicaba este enjambre de farmacias en los frentes de todos los hospitales, están llenas de farmacias, ¿no? Y los pobres pacientes tienen que ir a comprar sus medicamentos a las farmacias para ser atendidos en el hospital. Eso es corrupción, ¿no? Los equipos se malograban adrede, ¿no? Y no los reparaban adrede para poder mandar a los pacientes a sus consultorios privados, ¿no? Sí. Las camas se escondían. Todo eso descubríamos, Quique. Malas personas en el hospital regional, en el Socorro, en los hospitales, escondían las camas para poder chantajear a los pacientes y decirles yo te consigo una cama y te la saco de un lugar escondido, ¿no? ¿Cómo se corrige la corrupción? En mi opinión, a eso nos estamos limitando, ¿no? Porque yo sí estoy convencido, como ustedes lo dicen, hay muy buenas personas en el Perú, hay muy buenos especialistas en salud pública, se conoce lo que se requiere, sin embargo no se brinda. En mi opinión, de acuerdo a mi experiencia, la corrupción ha malogrado el servicio de salud pública. ¿Por qué en el Barton no hay ese problema, ¿no? ¿Y por qué Servir también nos llevó un equipo de alrededor de 20 gerentes públicos muy profesionales, muy honestos, muy íntegros? ¿Por qué no se
propaga esa buena práctica. ¿Cómo han hecho ustedes para combatir la corrupción en el Barton? Bueno, es muy conocido que la cultura organizacional de las instituciones se va formando a través del tiempo y el impacto de los líderes es sumamente importante, ¿no? La gente sigue a los líderes, ¿no? Si los líderes no tienen esa convicción, esos valores, pues evidentemente en el tiempo se va distorsionando, ¿no? Y lo que se busca en el caso nuestro es hacer bien las cosas de la mejor manera y aplicando algunos modelos, como lo había mencionado, el tema de atención primaria, ¿no? Está claro de que en el caso nuestro, la atención primaria es el baluarte. Nosotros tenemos en el policlínico que tiene cada uno de los hospitales, un gran baluarte en los médicos familiares, que es una especialidad que existe en el país, poco difundida. Los mismos colegas, los mismos estudiantes no se presentan mucho a esta especialidad. Sin embargo, ese es el baluarte para mantener una buena atención primaria, que va a prevenir todas aquellas complicaciones para que los pacientes no lleguen al hospital. Y si llegan, está claro de que serán menos y el especialista podrá abocarse a esto, ¿no? Pero todos estos procesos, obviamente hay que supervisarlos, hay que controlarlos, hay que evitar estas filtraciones de personajes o personas que quieren llegar a la especialidad cuando no han pasado por el manejo adecuado de la medicina familiar, o sea, cumpliendo lo establecido. Y creo que ese es un mecanismo, ¿no? El tema de controlar mucho también tiene sus bemoles. Los controles excesivos llevan a cuellos de botella, Claro. ¿no? Ese es un hecho, ¿no? Entonces, muchos modelos en los cuales, por ejemplo, leyes, controles, tarde o temprano son una barrera, Claro. ¿no? Pero yo creo que debemos empezar por el tema de valores. El buen ejemplo, el liderazgo. El liderazgo, por supuesto, bien conducido, va generando una cultura organizacional que a la larga hace de que esto camine en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eso es importante, si no, poco podemos hacer, ¿no? Yo quisiera comprometernos, ¿no? a no pasar por este programa sin proponer una solución, ¿no? Radical que corrija este pésimo servicio público de la salud, ¿no? Pero entonces me lleva a preguntarte, Quique, ¿qué hacen las instituciones? ¿Por qué el Ministerio de Salud dejó que ICA se malogre nuevamente? Por no decir por qué el gobierno regional, ¿no? ¿Por qué la Contraloría? ¿Por qué su salud? ¿No? La Superintendencia de Servicios de Salud. ¿Por qué la institucionalidad dejó que ICA se malogre, ¿no? ¿Y por qué no extiende el modelo de servir, ¿no? El profesionalismo de los gerentes públicos de servir? ¿Por qué no se replica el exitosísimo modelo de asociación público-privada? ¿Por qué la institucionalidad no funciona? Conversemos un poquito de... Yo estaba en la superintendencia cuando se crea, poquito después de que se crea la superintendencia, como superintendencia de EPS, primero, de entidades prestadoras de salud. Después de eso se cambia de nombre y pasa a Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud. Y después pasa a Superintendencia Nacional de Salud. Esa es su salud. Que es su salud. Su salud. El problema que tienes ahí con su salud es, tienes muchas normas, tienes cosas que cumplir, pero cuando tú vas a chequear y preguntas cuáles son las entidades que peor servicio están dando, probablemente son las mismas del Estado. Y sin embargo tú no puedes... ¿Cómo multo yo a una entidad que le falta poco recurso económico con altos montos porque han servido mal, porque los superviso yo y encuentro un montón de problemas en hospitales que son del Estado o de salud? Y voy a las clínicas privadas y ahí les pongo una multa muy grande. Entonces, como que hay un desbalance en la justicia de la evaluación de los diferentes recursos. Eso es una de las cosas. La segunda cosa es que ahorita tenemos una tecnología que no pensabas muchísimo tiempo atrás. O sea, yo estaba en Estados Unidos y me parecía increíble, pues ahí el sentido de la palabra en norteamericano es mi compromiso, ¿no? Que es lo que tú deberías tener acá. O sea, yo te doy mi palabra de algo, me comprometo a algo, firmo algo y es suficiente, o sea, lo cumplo. Entonces yo llego al hospital, a un clic, se prende la luz y ahí dice que yo estoy y me vas a encontrar en el hospital. Ahorita hay chips
por todo lado. Claro. Entonces, yo entro al hospital, me pongo la bata y la persona sabe que estoy en el hospital. Claro. ¿No? Claro. No es para vigilarte, es para saber que mis servicios están funcionando bien y que cuento con las personas con las que yo estoy contando. Entonces, no es la ganas de fastidiar a la paciente y chequearte a ver si sales o no sales. ¿No? Eso es uno. La otra cosa es el recurso de las camas. O sea, tú vas y dices, oye, mira, ¿cómo está la estancia hospitalaria? En la estancia hospitalaria, ¿cuánto tiempo se queda el paciente en una cama de hospital? Eso lo conocemos. Y te dices, oye, las estancias de acá están bien, pero vas a la emergencia de ese hospital y te encuentras que ese hospital tiene un año metido a un paciente en ese sitio, como si fuese hospitalización, pero no se contabiliza porque es una cama de emergencia, ¿no? Entonces, te distorsiona el indicador de estancia hospitalaria. O tengo un paciente que ingresó ¿qué te puedo decir? Para cardiología, y después lo pasa a neumología, y como lo pasé para acá, tiene tanto de cardiología, le di alta de cardiología, pero ya no conté cuánto tiempo tiene en neumología, ¿no? Entonces, si tú miras cuánto tiempo ha pasado el paciente en el hospital, su estancia es prolongada, pero en el servicio su estancia es corta. Entonces, me distorsiona ese indicador que estoy buscando. Entonces, puesta la ley, puesta la trampa, porque no estamos haciendo una cosa que tú mismo antes has dicho. O sea, si yo no doy el ejemplo, si yo no planteo una cultura institucional, que estas son mis cosas, estas son mis metas, y estas son las cosas que requieren mi personal, y no de las facilidades para ese personal, mi personal va a buscar la forma de salirse del esquema. Si yo te pongo un sueldo muy bajo para un médico y le voy a sacar la mugre, ¿no? Y me faltan médicos acá y en las clínicas, yo tengo esta especialidad acá, oye, de acá me voy para acá y si me botas de acá, pues allá me va mejor porque me van a pagar más. Entonces, creo que en este momento me puedes corregir tú, pero creo que dieron una cosa que se venía planteando. Oye, cuando estábamos en el estado de emergencia y nos faltaban manos, ya déjense de la doble percepción para la parte de salud, ¿no? Y que el médico pueda trabajar tranquilamente en una institución en la mañana y la otra en la tarde cumpliendo sus horarios. Está en buenas pagas, o sea, recibe buena paga, puede descansar, puede cumplir su horario, pero eso sí, te comprometes tú a cumplir. Te sales de ese esquema y perdiste los dos, sábado y cabra, ¿no? Cosas así se pueden hacer. Cosas que se han intentado. Hay pacientes, por ejemplo, tú conoces el programa de pacientes crónicos. Claro. Yo tengo programa de pacientes crónicos y necesito un endocrinólogo para chequearme pacientes diabéticos que no tengan necesariamente muchas complicaciones. Puedo ponerlo con el médico de familia, pero necesito una charla por un endocrino. ¿Qué hago? Le pongo una cámara a este endocrino que me ponga en 16 sitios diferentes, 8 pacientes, al lado 8 médicos al costado, en cada sitio, y van haciendo las preguntas, y en la hora que tienen, o la hora y media o 2 horas que tengo, yo he respondido las preguntas de ese endocrinólogo a través de mi médico general, y él puede resolver los pacientes que tengo ahí, y ya no tener una cola de espera para ser atendido por el médico general para pasar una consulta de diabético, que lo tengo bien controlado. No estoy hablando de pacientes que tienen un descontrol. Complicados. ¿No? ¿Qué pasó con el COVID? El COVID fue una de las cosas que más nos alarmó. O sea, mandamos todos los esfuerzos hacia el COVID, pero teníamos pacientes tuberculosos, y teníamos pacientes con cáncer, y teníamos gestantes, y no solamente había que vacunar contra COVID, sino también teníamos que vacunar contra sarampión, teníamos que tosferina, control de niños sanos, y se dejó de lado. Entonces, esa experiencia tiene que servirnos para algo, para decir, esto no puede ocurrir más. O sea, ante esta eventualidad tiene que haber ya cosas alternativas que podemos poner en práctica con creatividad, porque nos están faltando médicos, nos están faltando enfermeras, nos están faltando odontólogos, nos están formando técnicos. Entonces, es cuestión de potenciarlo. Yo quiero nomás, antes de pasarle a Yaneiri, en ICA, los gerentes públicos de servir, simplemente por poner orden y evitar que se escapen los médicos y mejorar la gestión de las farmacias y
historias clínicas, por supuesto con tecnología, ¿no? Ellos implantaron un sistema de gestión hospitalaria digital muy bueno, cuadruplicaron la atención a los pacientes sin aumentar el presupuesto, cuadruplicaron, ¿no? En el regional pasaron de 200 consultas diarias a 800 consultas diarias con el mismo plantel de médicos, simplemente cumpliendo sus horarios y demás. Nuevamente, servir. Claro, esas son decisiones de gestión, esa es gestión pública, Claro. lo que tú mencionas, Fernando, ¿no? Entonces, que va más allá de la prestación del servicio de salud, que va de la mano, pero sí son decisiones de gestión. Claro. Por ejemplo, cuando viajé a Cajamarca el año pasado, fuimos a visitar a los gerentes públicos en el hospital de Jaén, ¿no? Y que en este Ahí momento está no... la doctora Bolívar. Exactamente. Diana Bolívar. Ella fue Diana Bolívar. la que hizo la revolución. Diana Inca. Bolívar. Bueno, Claro. el gobernador regional de Cajamarca me dice, por favor, más como Diana Bolívar, claro. Ella dirige el hospital de Jaén y claro, pasó de ser, y en este momento no recuerdo el nivel del hospital, pero pasó a una categoría mucho mayor y se convirtió en hospital COVID y seguía atendiendo las otras especialidades, ¿no? Entonces sí fue un logro súper interesante, que incluso lo estamos documentando para poder replicarlo. Pero voy a tu pregunta sobre los temas de corrupción. Yo coincido con Dante que, digamos, el castigo ya está bastante sobreregulado, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, responsabilidad penal, tienes la Contraloría, tienes ya las normas de contrataciones que en sí mismas son engorrosas. Entonces, yo creo que ahí lo más malsano es la impunidad, pero también es cierto que tenemos que buscar soluciones creativas. A ver, lo primero, tengo que señalarlo porque en el informe del BID, de un estudio que hizo en el 2017, si mi memoria no me falla, fue Mariano Lafuente, no recuerdo su coautor, señalaba que la selección meritocrática, ellos hicieron un estudio comparado de directivos públicos en la región, y el caso de los gerentes públicos, y señalaron que la selección meritocrática ha sido definitiva para que las mejoras en gestión se incrementen en un 15%. Entonces la selección meritocrática funciona, pero eso no puede estar aislado. Lo segundo tiene que ver con un monitoreo o la gestión del rendimiento que permita poder plantear las metas y poder hacer un control claro de cómo es que estas metas van evolucionando en el tiempo, los productos que tienen que ir entregando para evidenciar esas metas, y esto, que es la gestión del rendimiento, y eso tiene que ir amarrado además a incentivos para el mejor cumplimiento. Esto, por ejemplo, porque si no hay incentivos claros en torno a poder mantener a personas de alto rendimiento, en torno a que haya hitos claros de mejoras de gestión, entonces no se genera, digamos, la zanahoria. No solamente puedes tener el palo, también tienes que tener la zanahoria para poder promover que hayan estas mejoras de gestión. Entonces, sí, metas claras, ¿no? Incentivos, castigos, pero todo tiene que ir en un paquete que permita realmente hacer este tipo de control. Y lo último que yo agregaría, que creo que no es menos importante, porque incluso la OCDE también lo menciona, que tiene que ver con los líderes, o sea, los climas organizacionales que se generan también a partir de una cabeza, o sea, del líder máximo, que tenga señales claras de una conducta íntegra. Entonces, eso también en el estudio de integridad que hizo la OCDE al Estado peruano en el 2016-2017, también encontramos la importancia de las culturas institucionales para poder promover la integridad hacia las organizaciones. Bueno, nuevamente, ahora sí, de un ratito vamos a entrar al tema de la solución, ¿no? Yo creo que los tres me han convencido, ¿no? Existe el tema de los valores, existe el concepto de meritocracia, es evidente el concepto de indicadores de rendimiento y los incentivos, 100% de acuerdo, pero hoy por hoy el incentivo es quien coimea más, ¿no? Ese es el incentivo de los médicos que compran su puesto, por supuesto, incentivados por los propios gobernadores corruptos, ¿no? Eso es lo que yo he visto dramáticamente en las regiones.
Bueno, hemos hablado de la situación, ¿no? Me queda clarísimo que hay que hacer labor preventiva, hay que hacer atención primaria, hay que propiciar meritocracia, indicadores, incentivos y todo lo demás. O sea, la solución se sabe, existe Servir, existe el modelo de las asociaciones público-privadas que ha practicado de salud, pero ahí está atracado. Tiene que despolitizarse la salud pública. No hay otra. La política ha malogrado a la salud, esa es mi convicción, ¿no? Eso lo he vivido en Ica. Entonces se tiene que despolitizar la gestión de la salud y otros servicios básicos más, como la educación, en mi opinión, el agua potable, la basura, etcétera. Pero bueno, no nos salgamos del tema. ¿Cómo se despolitiza la salud? Yo creo que tenemos que inspirarnos en el profesionalismo y la excelencia del Banco Central de Reserva, ¿no? El Banco Central de Reserva, por supuesto, sin tener nada que ver con la salud, tiene que ver con la estabilidad económica y lo logra. Lo logra a base de autonomía que le permite todo lo que ustedes están diciendo. Meritocracia, indicadores, incentivos, profesionalismo y demás. Entonces, sí, yo quisiera conversar acerca de una propuesta radical, que yo la tengo, por supuesto, en el fondo de mi corazón, que es quitarle las competencias de la salud pública a los gobiernos regionales, ¿no? Incluso al Ministerio de Salud, incluso, y tener una institución estatal autónoma, como es el BCR para temas económicos, una institución súper profesional, donde la meritocracia, los gerentes públicos de Servir entren previa evaluación y por supuesto que hayan indicadores, incentivos muy atractivos para que los mejores profesionales de la salud estén muy bien atendidos. ¿Por qué no se puede llevar a cabo una propuesta de esta naturaleza que es sí radical, ¿no? Radical. Claro que los gobiernos regionales han fracasado en materia de salud pública, empezando por el señor Cerrón, que fue gobernador de Junín y vendía puestos, ¿no? Yo sé que mi sucesor, todo Ica lo comenta, se venden puestos, ¿no? Y eso atenta directamente contra los pacientes y la salud. ¿Por qué no se puede plantear una solución así de radical? No sé si, Quique, tú quisieras conversar al respecto. Yo te diría que plantearlo, sí considero que debe haber un organismo rector estatal. Autónomo. No necesariamente autónomo puede ser el gobierno. Lo que no debería ser, y ahí sí entra, tú vas a Europa y la gente entra a un ministerio y el que está cambiando probablemente sea el ministro y los dos viceministros o tres viceministros o los viceministros que quiera, pero los equipos de gestión permanecen estables. O sea, porque ellos han llegado ahí por méritos y por méritos los puedes sacar. Entonces, tú sabes que ahí deben cumplirse determinadas normas. El decirte que haya una cosa independiente, como que entra como el gobierno... BCR, ¿eh? Me refiero como el BCR. Claro, pero el BCR te va a decir cuáles son los parámetros de salud Sí, para claro, ellos. Para claro. ellos. Pero eso tiene que ir ligado a una política pública. Entonces, cuando entra una política pública, ya no es como el BCR, porque no tiene la autonomía para decirte cómo manejo yo el dinero. Entonces, eso está ligado a qué cosa tú quieres con la educación, qué cosa quieres tú con salud, qué cosa quieres con qué otra cosa, o sea, con niveles de trabajo, ¿no? Entonces, ponte a ver, te resulta absurdo acá pensar que tú tienes casi 2.5 personas por cada puesto asistencial, o sea, 2.5 administrativos. Claro. O sea, son locuras, ¿no? Por eso, pero eso lo han hecho los gobernadores, pues que quieren poner a sus militantes, a sus ahijados y a sus amigos. Pero eso puedes ponerle tú normas establecidas de qué cosa es lo que puede entrar ya con cosas técnicas, ¿no? O sea, no se me ocurre en este momento ponerle un organismo autónomo cuando tú necesitas definitivamente tener un grado de vendría a ser input, o sea, de necesidades que tiene el gobierno
para que ese ministerio o esa entidad comience a dar la reglamentación necesaria. Porque vas a tener, en aquella parte de vacunación, que es prevención y todo, tiene que estar organizado y son épocas de año en que tú, en determinados sitios, el invierno comienza de determinada forma y tienes que dar la vacuna contra la gripe, no la puedes hacer en todo el nivel nacional porque los climas son diferentes, ¿no? Entonces, yo sé que es debatible, ¿no? Yo lo que sostengo es que tal como estamos, hemos fracasado. 3 ministros de salud en 9 meses, ¿no? Gobiernos regionales, en el mejor de los casos, cada 4 años, 24 de los 25 inmersos en procesos de corrupción, ¿no? Hemos fracasado. ¿Cómo corregimos ese desmadre? Suspende uno. ¿Por qué tantos gobiernos regionales? ¿Por qué no hay macroregiones? Comenzando por ahí. O sea, una macroregión necesariamente hace una reducción definitivamente de lo que vendría a ser el aparato estatal. Que eso va a ser, esa es otra propuesta que yo tengo también, ¿no? Que eso causa revuelo, va a causar revuelo, ¿no? Porque hay mucha gente que va a quitarse la mermelada encima. Claro. ¿No? Pero que me parece absurdo. Si tú tienes una macroregión que tiene costa, sierra y selva, entonces tienes la capacidad de tener toda la estructura de producción que necesitas y hacerla más eficiente y efectiva. No, yo estoy 100% de acuerdo con las macroregiones, ¿no? Entonces, si haces eso, también tienes capacidades de potenciar determinadas cosas. Yo no necesito tener, pues, que en cada ciudad tenga 20 hospitales o 2 hospitales inmensos, monstruos, ¿no? Cuando puedo hacerlo muchísimo más eficiente, diciendo, oye, este paciente tiene tantos días de estancia hospitalaria, muy bien, lo mando a su casa, le mando gente que lo chequee en su casa y le veré la cama que está requiriendo. El paciente no ha sido abandonado en ningún momento, está muy bien cuidado, es más, se quita el riesgo de una infección intrahospitalaria, se siente cómodo, su recuperación va a ser buena, va a estar chequeado, pero me liberé una cama que se necesita para otro paciente. Pero Dante, ¿cómo evitar que ese diseño, con el cual estoy de acuerdo en el tema de macroregiones y todo lo que ustedes han dicho, cómo evitar que venga ya no un gobernador regional, porque bueno, ya son menos, ¿ah? Pero igual, seguramente van a ser elegidos por el voto popular. Y en el Perú estamos aprendiendo a las patadas que el voto popular elige corrupción, ¿no? Lo estamos viviendo y lo hemos vivido, ¿no? Sin embargo, en el Perú, donde el voto popular suele cometer errores garrafales de elegir corrupción, tenemos esta institución absolutamente profesional de excelencia como el BCR. ¿Por qué? En mi opinión, por su autonomía y su profesionalismo. Pero bueno, no quiero respetar ideas ajenas, por supuesto. Pero ¿cómo corregir este desmadre? Bueno, no sé del cómo, pero la idea es muy audaz. Y la situación del país es bastante compleja, ¿no? Pero de hecho, creo que estas marchas que tuvimos en algunos momentos que lograron cambiar a un gobierno, es el pueblo y mucha de nuestra gente que va a impulsar algunos cambios que son importantes. Si hacemos lo que siempre hemos hecho, tenemos el resultado de hoy. El resultado que conocemos. Eso es indefectible. Por lo tanto, sí hay que hacer algo, ¿no? Pero yo creo que son muchas de nuestras organizaciones que hoy por hoy existen en el país, que no son estatales, dentro de ellos colegios médicos, colegios de obstetricia y otras más, y otras que tienen que ver con las regiones, que tenemos que empezar a trabajar y hacer este cambio, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo que en ningún caso toda la parte técnica que existen en todos los departamentos y en Lima no debe ser cambiada, ¿no? Salvo pues por algunas razones especiales. Debe haber un líder, obviamente, pero lo de abajo debe mantenerse porque si no hay continuidad en lo que se hace, se acaba, se termina. Me queda claro, la propuesta de autonomía en realidad busca la estabilidad y la meritocracia. O sea, si hubiera meritocracia, como plantea Servir, resuelto el problema, no necesita autonomía, ¿no? Que los políticos no puedan cambiar a los directores de hospitales porque es la meritocracia, ¿no? Pero nuevamente, estamos llenos de buenas intenciones
y los pobladores peruanos, sobre todo los más pobres, están pésimamente atendidos en el ámbito de la salud, entre otros servicios. Y de repente es un poco incómodo para ti, Yaneiri, pero a mí me duele como peruano ver cómo quieren pelotearse a servir, ¿no? Sacarlo de PCM, ponerlo en trabajo, después ver cómo algunas instituciones, en mi opinión, malintencionadamente, dicen, bueno, a cualquiera menos a mí no me toca la ley servir, yo soy autónomo, tipo el Congreso de la República, ¿no? ¿Cómo debemos hacer los peruanos para respaldar a servir, que me consta, porque lo viví en Ica, hizo la revolución en el buen sentido de la palabra, mejoró ostensiblemente el servicio de salud y generó un círculo virtuoso, eso te comentaba también. Fueron muy pocos gerentes públicos que contagiaron, ¿no?, la moral de miles y miles de servidores en Ica. En cambio, eso se ha perdido, ¿no? Y por supuesto, cabezas corruptas nuevamente frustran, realmente deprimen a la pobre gente que tiene que trabajar con estas mafias, ¿no? Entonces, ¿cómo empoderar, cómo desde la ciudadanía respaldar, a servir y que se imponga la meritocracia, así que no te gusta la autonomía? Yo he llegado a la conclusión de que los políticos no tienen solución, ¿no? Entonces hay que autonomizar la salud y blindarla de la política, pero en fin. Lo primero que creo que es importante señalar es que servir necesita mantener su autonomía, ¿no? Su autonomía técnica, porque servir lo que procura es un trabajo silencioso. O sea, nosotros estamos, como dicen, no somos los teloneros, ¿no?, de la obra principal, ¿no?, que en este caso, por ejemplo, es salud, ¿no? Nosotros estamos detrás arreglando las tuberías, ¿no?, viendo la iluminación y todo para que funcione. Y servir no puede ser intervenido, no debería ser adscrito al Ministerio de Trabajo. Pero los políticos se la quieren comer, ¿no? Sí, sería, digamos, convertir a servir en una agencia de empleo, y eso no podría ser. Entonces, ni colocarla en un sector, ni podría ser intervenido. Servir necesita mantener una autonomía técnica para poder seguir promoviendo un servicio civil meritocrático. Y ahí entro un poco a lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, de ninguna manera politizar un organismo técnico que lo que busca es la mejora del servicio civil, ¿no? Ni menos aún anularlo. Ya estamos viviendo las consecuencias de 20 años sin tener rector, porque recuerden ustedes que el INAP fue desactivado hacia el 93, más o menos, y Servir es creado recién en el 2008. Estamos hablando de casi 20 años sin ente rector en materia de recursos humanos en el Estado, y las entidades han hecho lo que han querido, ¿no? Entonces, ordenar, que es lo que nos toca, no es muy grato, pero es lo que nos toca hacer. Pero bueno, y aterrizando esto con lo que tú mencionabas, ahí sí yo discrepo un poquito del tema, porque sí creo que, o sea, digamos, creo que la palabra politizar algo tiene una mala connotación, ¿no? Yo sí creo que los temas que importan al país, las prioridades del país, como la salud pública, tiene que ser materia de un debate político serio. Así es. Porque si no hay voluntad política al más alto nivel, las cosas no mejoran. Tiene que haber una voluntad política al más alto nivel para que haya recursos, para que haya incentivos, para que realmente haya un alineamiento hacia abajo de lo que tendría que ocurrir. Pero sí creo que lo que mata el tema es el populismo, ¿no? El populismo, estas decisiones que a veces meter, pues, ¿no?, a los allegados, ¿no?, son decisiones populistas que más bien acaban con estos incentivos. Y voy al grano, ya, ahora sí. Yo tengo la impresión que las políticas de salud, una política seria de salud también necesita simplificar procedimientos. Yo he conversado con gobernadores regionales de Cajamarca, de Cusco, de La Libertad, ¿no?, y con los gerentes públicos, para poder preguntarles. Voy a ir todavía en septiembre. No creo que te haga mucho caso, no creo que te haga mucho caso. Pero el punto es que también ellos me dicen, oye, a nosotros nos acusan de que somos ineficientes, pero también pregúntales al rector de la política de salud la serie de trabas que a veces nos ponen para poder ejecutar presupuesto. Entonces tenemos que pedir permiso para cada cosa que tenemos que hacer, a Lima, ¿no? Mientras llega, regresa la decisión de Lima, ya pues se nos murió el paciente, ¿no? Entonces, claro, ahí yo creo que hay de cal y arena, ¿no? Hay que ver realmente qué tanto es responsabilidad de los gobiernos regionales y qué tanto también entonces es responsabilidad del rector.
¿no? Yo no tengo claro que retirarle las competencias al gobierno regional sea la mejor salida, pero sí creo en la importancia de que una política seria de salud tendría que estar amarrada a un presupuesto real por resultados, en el sentido de cómo se ejecuta presupuesto, pero con calidad de gasto, orientado a mérito, a cumplimiento de metas de gestión en salud, ¿no? Una mirada más cualitativa del tema, ¿no? Porque si seguimos aplicando presupuesto en función de ejecución de gasto, es cuantitativo, puedo gastarme en tonterías, en lapiceros, ¿no? O en cosas que no necesitan los hospitales y ya gasté el 100%, soy eficaz, eficiente, ¿no? Entonces sí tiene que amarrarse políticas de salud a metas concretas de intervenciones y a cumplimiento de metas de desempeño concretas, no sé, pues disminución de la anemia, ¿no? ¿Qué porcentaje has logrado disminuir la anemia? Ya, entonces recursos para ti, ¿no? Entonces, porque si no generamos esta lógica de incentivos, va a ser bien complejo que los gobiernos regionales y locales también, pues, digamos, se pongan la camiseta de poder introducir estas mejoras sustantivas, ¿no? Entonces, sí vuelvo, ¿no?, a las lógicas de incentivos y de compromisos de desempeño, no solamente orientadas al gasto, sino también a mérito, a gente idónea, gente capaz, equipos de alto rendimiento, que tengan capacidad de gestión para que puedan sacar adelante los hospitales y poder lograr la salud pública que todos necesitamos, ¿no? Y todos anhelamos. Pero entonces pregunto si hay voluntad política para llevar a cabo esa discusión seria de política de salud. Eso es lo que yo no veo, lamentablemente, ¿no? Por eso mi propuesta es tan radical, porque ojo, yo he visto excelentes servicios de salud pública en Europa, en Norteamérica y en el Asia, incluso en algunos países latinoamericanos. El problema se llama Perú, ¿no? Yo tengo a mi hijo que es médico de Cayetano Heredia, que ejerce en Estados Unidos, y mis nietos tienen una estupenda educación municipal. La municipalidad de Atlanta le brinda una excelente educación. Ahí funciona lo político. ¿No? Porque respetan, por supuesto, respetan totalmente la meritocracia de los directores y todo lo demás. El problema de Perú es que no respetamos, empezando por la Presidencia de la República, ¿no es verdad? Estos juegos de contratar a militantes, amigos, eso se contagia. Y por eso todos los gobiernos regionales y prácticamente todos los gobiernos locales practican el clientelismo político. Sal tú, independientemente de si eres buen profesional, y yo pongo a mi militante, a mi amigo o al que me paga, ¿no? Es muy caro para el país designar directivos incompetentes, ¿no? Bueno, en eso estamos, yo ¿no? creo que el problema grave es que se ha prostituido la palabra política, ¿no? Claro. Porque una política es un una buena palabra. Un proyecto, claro, es una buena palabra, pero esto es mi interés y hacia dónde estoy encaminado, ¿no? Y todas las cosas que yo requiero para llegar a la meta que me he propuesto. Claro. Esa va a ser mi política. Claro. Por eso te digo, una política de salud es una política que está lanzada por un ente rector, ¿no? Pero si te vas a meter a cada uno, que cada uno quiere hacer lo que quiera, y le pones un montón de trabas para que nunca llegue a completar su presupuesto también, y no tengas forma, y pase el año fiscal y tenga que devolverte el dinero, es un incentivo perverso, ¿no? O sea, oye, vamos a hacer tales cosas, se van a hacer tales cosas, pero hay una cosa que tiene que ser construida desde la cabeza y cumplirse en la parte de abajo. O sea, bueno, hemos cumplido el tiempo, yo les agradezco infinitamente. La salud pública peruana es un fracaso estatal y yo creo que existen las soluciones, ¿no? En esta mesa las han planteado y me parece que falta un diseño institucional que lo lleve a cabo, ¿no? Así que muchas gracias por eso y esto da para 1000 horas de debate, pero encantado de haber estado con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por la invitación. Y solamente una cosita, yo sí creo que es importante reconocer el talento y la vocación de servicio de muchos servidores públicos y servidoras que sacan adelante lo que ¿Qué se me vas a pueda decir? en la salud pública, ¿no? La corrupción convive con la integridad y la excelencia, ahí están los dos.